Hola a todos, mi nombre es Florencia, muy bienvenidos a mi canal. Hoy quería compartir con ustedes todo lo que tenés que saber sobre la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Cómo se vive acá en el Uruguay? ¿De dónde viene y cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Me gustaría mucho que me acompañaran en este recorrido. Vamos a dar una vuelta por la ciudad, vamos a ver los comercios y vamos a ver cómo está todo. Esta te baja Florencia. Bueno, decidí venir por acá por el mediodía, pero en realidad está todo medio cerrado y está todo calmado. Decidí venir justamente por eso. Pero está lleno de ofertas por todos lados. Entonces, si ustedes miran, entré a varios centros que les voy a estar dejando las imágenes donde está lleno de promociones, incluso puestos locales y algunos callejeros, donde hay cantidad de ofertas y promociones por Navidad. Ustedes pueden observar, dicen hasta préstamos por todos lados. Acá entré en otra tienda. Bueno, se vende todo, desde alimentos, ropa, juguete, de todo. Yo entré acá en una tienda y lo que ven son un montón de ofertas navideñas. Como pueden ver por los carteles con motivos navideños. Hace un calor tremendo acá y lo que vemos son trajes de baño por todos lados. Se dan negocios hasta de tatuajes si ustedes quieren. No señores, esa cola que ven ahí no es la cola de los jubilados, es la cola para sacar plata en el cajero. Es el cartel de la Expoferia que hace unos días estuvo en la plaza. Hoy no está, hoy está tranquila esta plaza. Ayer estuvo en otra plaza. Este es el arbolito de la Plaza 33, está propuesto por la Intendencia Municipal, es alto, no es que le esté haciendo propaganda, al contrario. Pero bueno, esto es lo que se ve de día, de noche se ve algo así. Lo primero que tenemos que saber es que Navidad proviene de un vocabulario en latín que significa nativitas o nacimiento. Este nacimiento refiere al nacimiento de Jesús. Sin embargo, a lo largo de la historia el sentido de la Navidad ha ido cambiando. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, al principio los líderes de la Iglesia Católica, inspirados posiblemente por los evangelios de Lucas y Marcos, trataron de instituir la Navidad como una fiesta que celebraba el nacimiento de Cristo, pero sustituyendo otra festividad, que tenía que ver con el Sol Invictus. El Sol Invictus, o Sol no conquistado, era una festividad que se celebraba en el Imperio Romano, con la divinidad del dios Sol. Como en la Edad Media se usaba el calendario romano, esa festividad poco a poco fue cobrando importancia, tratando de sustituir los cultos paganos. Pero también nosotros vemos que en la antigüedad, como en otras civilizaciones, no solamente en la romana, habían otras divinidades asociadas al sol y a ese tipo de calendario y que justamente coincidían con el 25 de diciembre. Ahora bien, se cree que el nacimiento de Cristo posiblemente habría sido en el mes de septiembre, pero hay otros que plantean que habría sido en marzo. Sin embargo, nosotros no sabemos a ciencia exacta cuándo fue el nacimiento de Cristo, pero lo que sí podemos decir es que en estas fiestas, en estas Navidades, lo que se conmemora o lo que se celebra es eso, es la Navidad, es el nacimiento de Cristo. Sin embargo, nosotros vemos que, como ya he mencionado, el culto de la Navidad antes estaba asociado a otras festividades, ¿no? El Sol Invictus por un lado, Mitra por otro, también los griegos tenían sus divinidades como Apolo y el león, que también coincidían con el 25 de diciembre, e incluso acá en América los aztecas también tenían sus celebraciones que tienen que ver con Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, y también a quien se le asoció un culto
que tiene que ver con el 25 de diciembre porque era la divinidad que representaba el sol para los aztecas. La primera Navidad que se conoce es en el año 325 con el emperador Constantino, ya que en el año 274, es decir, un siglo antes, el emperador Aureliano había hecho obligatorio que fuera, digamos, la celebración del sol invicto para todo el Imperio Romano, pero unos 100 años después, en el año unos medio siglo después, perdón, en el año 325, Constantino había hecho oficial la fiesta de la Navidad. Esa es la primera Navidad que se conoce. En América, la primera Navidad que se celebra es en el año 1492. Esto se da cuando llegó Colón. Colón había arribado a lo que se conoce hoy en día como el territorio que ocupan Haití y República Dominicana, lo que se conocería como la Española. Ahí, en ese lugar, tienen un problema con la Santa María y lo que hacen es parar ahí y realizan el fuerte que luego se pasó a llamar la Navidad. En ese lugar, Colón, junto con otros hombres españoles y ayudado por algunos indígenas también, construyen ese espacio. En el año 1526, Fray Pedro de Gante escribe a los españoles, escribe al rey, al emperador Carlos V, quien era rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, le escribe una nota diciendo que era necesario celebrar la Navidad. Y esa es la primera Navidad dentro de la primera Navidad hispanoamericana. Esta sería celebrada en México. Ahora bien, la Navidad se ha ido celebrando de generación en generación en generación. Acá en América Latina constituye una fiesta muy importante. Sin embargo, aunque la mayoría de los países por tradición católica la celebran, en nuestro país tiene otro nombre, es la fiesta de la familia. En nuestro país, la Navidad es celebrada como la fiesta de la familia, por ley. ¿Por qué? Porque nuestro país adquiere leyes que secularizan varios aspectos de nuestra vida. Entonces, al ser un país laico, nosotros tenemos que la celebramos con ese nombre. Sin embargo, el verdadero origen de la Navidad radica en el nacimiento de Cristo, y eso es lo que nosotros debemos recordar a la hora de celebrarla. Ahora bien, nosotros vemos que hay un montón de símbolos alrededor que no sabemos ni de dónde vienen, ni de dónde salen, ni qué significan, ni de dónde salen. El árbol de Navidad, la estrella federal, Papá Noel, Santa Claus, infinidad de símbolos que tienen que ver con la celebración navideña, incluso nieve, dulces, el pavo, que en algunos lugares lo comen, de Latinoamérica, si bien acá en Uruguay no es muy, digamos, nosotros no somos muy afines a esa costumbre, sabemos que vienen de todos lados. Ahora, ¿de dónde salen esas cosas? Que nada tienen que ver, digamos, con el origen, ¿no?, de la fiesta de Navidad. Vamos a repasar un poquito de la historia. El árbol de Navidad. Bueno, el árbol de Navidad se conoce, el primer registro que tenemos sobre la colocación de un árbol de Navidad, nos remontamos alrededor del siglo VII después de Cristo, con una figura que nosotros la conocemos como San Bonifacio, quien había cortado un árbol que se conocía como el árbol del universo, adorado por las culturas paganas de ese lugar, ¿no?, que nosotros conocemos como paganas, y que lo había cortado y en su lugar había puesto un árbol de manzanas con velas alrededor, tratando de recordar o de, digamos, como símbolo de adoración a Dios. En este caso lo que nosotros vemos es la sustitución de un culto por otro, o también se conoce también como una forma de evangelizar, posiblemente trayendo este símbolo. Mucho tiempo después este símbolo fue adoptado, ¿no?, y algunos de los primeros que empezaron a utilizar esto habrían sido los reformadores protestantes, impulsados tal vez por la decisión que había tomado Martín Lutero de adoptarlo en su hogar. Esto ya también en Alemania, pero en el siglo XVI estamos hablando. Después se habría aplicado en Finlandia en el siglo XIX, también en ese mismo siglo en Windsor, donde también habría sido uno de los árboles más grandes,
que se conocen en el Palacio de Inglaterra, luego se habría adoptado en Estados Unidos y finalmente pasó como una costumbre a México y acá a América Latina. Ahora, nosotros nos preguntamos qué tienen que ver estas cosas con Jesús. Otra de las figuras que nosotros vemos que cada vez cobra mucha preponderancia es el famoso Santa Claus, o Papá Noel, como lo conocemos en América Latina, o San Nicolás. El relato que tiene que ver con la historia de este personaje se basa en una leyenda que tal vez estaría inspirada en San Nicolás, un famoso santo, canonizado santo por la Iglesia Católica, quien pertenecía a Turquía, lo que hoy sería Turquía. Él es proveniente de Anatolia, que se caracterizaba por ser un obispo reconocido por ser muy bondadoso. Y una de las cosas que él habría hecho es posiblemente ayudar a dos doncellas. Nosotros estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Dos doncellas que eran muy pobres y que debían ser vendidas por su padre para que, pudiera conseguir un sustento. Sin embargo, lo que él hizo fue arrojar 3 bolsas o 2 de oro al hogar de las muchachas y las habría salvado de ser vendidas. Entonces, a partir de ahí se empezó a conocer a esa persona como San Nicolás, que luego pasaría a ser el personaje de Santa Claus. Santa Claus también posiblemente deriva de otra persona que era venerada en Holanda, que se conoce como Sinterklaas, y que era muy famoso, era bastante similar, y que era muy famoso por obsequiarle presentes a los niños, y sobre todo a los niños pobres y carenciados. Entonces, poco a poco se va forjando esa figura de Santa Claus, San Nicolás, y son como una especie de sincretismo. Entonces, luego, con el correr del tiempo, esta figura fue adoptada en Estados Unidos. Aparece un dibujante que lo retrata a San Nicolás, o Santa Claus lo retrata como un hombre gordo, vestido de rojo, que llevaba ese sombrero característico, y es adoptado con esta misma figura luego en el siglo XX mediante la propaganda de Coca-Cola, que son las que nosotros más conocemos. Me pregunto cómo pasaría ese hombre por la chimenea. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Bueno, como verán, no mucho. De hecho, si nosotros vemos, ha sido excusa para que muchas personas compren, se endeuden, saquen créditos, y una manera también de entretener a los chicos, pero que los mayores también tenemos que comprar, y la fiesta de Navidad se ha vuelto tal como la imagen de Santa Claus, sin desmerecer, digamos, la labor que hacen muchas familias por regalar. Yo tampoco me opongo al regalo de presentes, digamos, cada cual festeja como le parece la Navidad, pero poco tiene que ver esto con al menos la figura de Santa Claus o de Papá Noel, con la verdadera Navidad o el verdadero sentido de la Navidad. Sabemos que a Jesús, cuando él había nacido, se le aparecen los reyes que nosotros conocemos como los Reyes Magos. Sin embargo, en la Biblia nunca dice que son Reyes Magos, ni que eran 3, ni que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, pero que lo que sí dice que eran reyes que se habían acercado al rey Herodes siguiendo la estrella, lo que nosotros conocemos como la estrella de Belén, y que se vio hace unos días, o al menos se cree que era esa la estrella de Belén, siguiendo la estrella, y lo que hicieron fue llegar hasta el pueblo o a la ciudad de Belén, y encontraron allí al Mesías y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Yo no voy a entrar ahora en lo que significan esos presentes, pero sí sabemos que esa costumbre de hacer obsequios posiblemente viene de ahí. Sin embargo, lo que sí quería resaltar era que esta figura de Santa Claus posiblemente nada tiene que ver con el verdadero sentido o significado de la Navidad.
¿Y por qué no le decimos la verdad a nuestros niños entonces? Eso sería lo mejor. Una de las costumbres que nosotros vemos acá en América, en Estados Unidos también, que es muy común y en algunos países, es la costumbre de comer pavo. Acá en el Uruguay no es muy común esta costumbre, sin embargo hay algunos lugares que sí, que se hace. El hecho de comer pavo viene de una costumbre que realizaban los pueblos aztecas, viene de la cocina amerindia y prehispánica o precolombina, y lo que se hacía era cocinar el pavo, y bueno, cuando llegaron luego los españoles empezaron a adoptar esa forma de comer el pavo, e incluso se llevan especies de animales, ¿no? Se lleva el pavo, se lo lleva a Europa y lo prueba incluso el rey Luis XIV, quien lo adopta como uno de sus platos favoritos. Y como en ese momento estaba muy de moda todo lo que era americano, porque venía a ser como exótico, raro, entonces lo adoptan como una comida que la incorporan para ellos. Y bueno, y se pone de moda. También luego se adopta en Estados Unidos. Y bueno, y finalmente se hace muy popular y muy común, no solamente en Europa, principalmente en España y Francia, sino también en varios lugares de América. Pero sabemos que es una costumbre indígena. Es una cena, es una comida como cualquier otra. Se hace en ocasiones especiales, sin embargo, bueno, no sé si me parece que no tiene ningún sentido con relación a la Navidad. También otra de las costumbres que nosotros vemos en América Latina es también de adornar nuestras casas con motivos navideños, pero en este caso a veces aparecen algunas flores rojas que nosotros la conocemos como la estrella federal, también tiene otros nombres, que esa estrella esa flor es una flor mexicana, sí, también adoptada luego en Estados Unidos, y que después se fue incorporando a nuestras festividades, y nosotros la conocemos como estrella federal por el color rojo que la caracteriza, aunque hay de otros colores también como blanco y rosado, pero el rojo la caracteriza es lo que la caracteriza como con el nombre estrella federal por el partido federal. Ahora bien, otra de las cosas que nosotros vemos en nuestra Navidad, y me parece que esto es una de las cosas que tiene más sentido incorporar en lo que tiene que ver con las celebraciones navideñas, es el famoso pesebre. Y se dice que Jesús, cuentan los relatos bíblicos, habría nacido y lo habrían colocado en un pesebre, en el lugar donde comían los cerdos. ¿Por qué? Porque era un lugar muy humilde, y se dice que cuando María y José tuvieron que trasladarse a la ciudad de Belén, porque iban a ser censados luego, bueno, tuvieron que llegar a ese lugar porque no había lugar en la posada o en el mesón. Entonces fueron a parar a otro lugar y dejaron a Jesús en el famoso establo y lo colocaron en un pesebre donde comían los animales. Por eso uno ve en las diferentes representaciones que aparece María, José y Jesús colocado como en una especie de cajón lleno de pastito y con animales alrededor. Ese era el lugar que había, era el lugar más humilde que existía, pero era un lugar donde lo pudieron colocar. Posiblemente muchas personas consideran que así como no había lugar en la posada, ¿no?, en el mesón, para que fuera María, para que fuera Jesús, para que fuera José y su familia, y sobre todo Jesús el Mesías, así como no había lugar en el mesón, tampoco hay lugar en el corazón de muchos creyentes para el Mesías o para Cristo o para Jesús, en el corazón de muchas personas. Y por eso también nosotros vemos que en esta Navidad, así como no hubo lugar en el mesón, no hay lugar en el corazón de muchas personas para colocar al Cristo. El motivo principal para hacer la representación del pesebre, que muchos lo ven como estatuitas o manualidades construidas que tienen forma de pesebre, o también se puede observar que hay personas que incluso se encargan de hacer pesebres vivientes.
El motivo era representar el nacimiento de Cristo, que está relatado en los evangelios de la época de la Edad Media, cuando en esa época no había, no existía la posibilidad de que las masas populares, el pueblo, supiera leer y escribir. Entonces lo que se hacían eran representaciones teatrales. Y también para evitar aquello del estatismo, de tener esas estatuas que estuvieran quietas y tiesas ahí. Bueno, al principio eran José, María y Jesús, pero luego se fueron incorporando los reyes, que en la Edad Media eran 3, y bueno, y hasta ahora nos queda el conocimiento de que son 3. Sin embargo, en la Biblia nunca dice que eran 3, lo que sí dicen era que eran reyes que seguían a la estrella de Belén. Y luego también se empiezan a incorporar los pastores, que estos también aparecen en la Biblia, y también aparecen ángeles en el cielo. En Lucas capítulo 1 se relata el nacimiento de Juan el Bautista y de Cristo. Juan el Bautista habría sido el primo y amigo de Jesús, y se dice que Jesús habría nacido 6 meses después de que del nacimiento de Juan el Bautista. Dice así, hablando sobre el nacimiento de Juan el Bautista: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Ahí hablando sobre el nacimiento de Juan, el que luego lo bautizaría a Cristo, ya de adulto. A los 6 meses, esto en el versículo 26, a los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen prometida para casarse con un hombre que se llamaría José, descendiente de David. La virgen se llamaba María, y el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba: ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un hombre grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Es interesante este relato porque en él se juntan muchas cosas y habla justamente del cumplimiento de las profecías que ya el pueblo de Israel venía esperando, el nacimiento del Mesías tan esperado por el pueblo de Israel. Lo que es importante también destacar de esto es que así como se le aparece el ángel a María y le dice el nombre de Jesús, eso ya estaba profetizado 8 siglos antes por el profeta Isaías y por los profetas también, quien hablaron de cómo iba a ser la vida, la muerte y luego la resurrección del Mesías o de Cristo. Esto ya estaba explicitado desde el Génesis. Cuando Eva desobedece y come el fruto que les estaba prohibido comer, y da luego a su esposo Adán, Dios imparte sobre ellos castigos y también sobre la serpiente. Y una de las cosas que dice Dios, que le dice a Eva y le dice a la serpiente, es que la simiente de Eva aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, y que la serpiente heriría en el calcañar a Eva y la simiente de Eva le heriría en la cabeza a la serpiente. Y nosotros vemos que siglos después esta profecía se cumple con el nacimiento de Cristo, puesto que si nosotros nos vamos, vemos en los relatos bíblicos las genealogías, las sucesivas genealogías que hay, que son interminables, lo que nosotros vemos es que se nombran los descendientes de Eva hasta llegar a Cristo. Y ahí vemos que aparece la simiente de Eva. La simiente de Eva es Cristo. Y en este caso, Cristo sería el que aplastaría la cabeza de Satanás o de la serpiente. Y
Si te interesa saber mucho más sobre estos temas, te invito a que veas los videos que hablan sobre el cumplimiento de las profecías en Cristo, ya que se hablaba de que iban a ser un Mesías que iba a ser en la ciudad de Belén. También se decía que ese Mesías iba a salvar al mundo y que por eso su nombre iba a ser Jesús, y que iba a ser conocido como Emmanuel, Dios. Lewis plantea de que lo más grande que pisó el mundo sería Jesús, que en este pesebre, aunque era pequeño, lo más grande que habría pisado la tierra estaría dentro de ese pesebre, era lo más grande que podía haber, estaba ahí en ese humilde pesebre. Y eso es muy importante porque es la buena voluntad de Dios para con los hombres, buena voluntad de Dios para con los pecadores. Aunque nosotros vemos la costumbre de poner o de hacer esas representaciones en el pesebre, y de que Dios, vemos esa representación de que Dios estaría dentro de ese lugar, eso es lo que simboliza. Sin embargo, nosotros podemos invocar a Dios donde sea, a donde fuera. ¿Por qué? Porque Él nos dejó a nosotros su Espíritu Santo y Él está en todos lados, y Dios está cercano a todos los que le oyen y a todos los que le invocan de en serio. Y eso es lo que dice en la palabra, y eso es lo que está escrito en la palabra de Dios, digamos, ¿no? Y qué mejor en esta Navidad que recordarlo con su palabra y con lo que Él dijo y expresó, más que todas esas otras cosas que yo no me opongo. Si me quieren regalar algo, no estoy en desacuerdo, ni tampoco si desean celebrar de tal o cual manera, o de resaltar tal o cual cosa, un arbolito de Navidad, la estrella federal, yo qué sé. Hay un montón de cosas, pero en esta Navidad lo central y el principal agasajado es Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si te ha interesado toda esta descripción y te ha gustado esta información, te invito a que te suscribas a este canal y que le des me gusta a los videos. Y sin más, me despido y deseo que tengas una muy feliz Navidad de Cristo en tu corazón.